bueno, no sé si alivio, pero cierta cosa no viví como talero, porque la narrativa que mis padres que vivieron fueron muy justas, fueron muy importantes. También tenemos como tal, en el 2015, pues ahí como que también yo digo que el Catatumbo está dotado como tal de, pues, grupos aparte de la ley, las pandillas, el EN, la FARC, todos los grupos que se puede estar allá y demás, pero como tal, uno sabe, uno como siendo catatumbero, como siendo campesino, como siendo trabajador, como siendo municipios PDR, uno sabe que las guerrillas y los demás grupos son como, en cierto modo, la autoridad en ese municipio. Siempre está ese miedo de decir, uy, esto en algún momento, cuando cuando llega el ejército nacional, esto, uno, uy, el libro acá, cuidado porque de pronto van a encender. Y ese momento llegó y se presentó como tal, en ese tiempo, 15, las guerrillas del nuevos felices, como se llama, contra el ejército nacional. ¿Y qué hizo el ejército nacional? Se refugió en el pueblo y empezó a maltratarlo de cierto modo, diciendo salgan de aquí de las casas. Había en realidad un campesino, trabajadores de ahí del municipio, no había guerrillas. Las guerrillas eran en monte y estaban desde allá y el descendiente voluntario, porque vieron casas patrimoniales de disparos y demás. Entonces eso como una bastante ahí en la vida. Bueno, ahí nos tocó que refugiamos de hecho debajo de las camas. En el 2018, pues, como que hay un cierto liderazgo, ya venía liderazgo en el colegio y demás, como que usted debería ser abogado, porque siempre está como ahí. Sí, así entonces, pero pues en el 2015 digo, voy a ser el primero del colegio. Pues, lo logré y pues, muy bien. En el 2018, sí, aquí creo que me estoy morando. En el 2018, pues comenzó, bueno, pues eso. En el 2019 comienzo la universidad, comencé a estudiar psicología. Y pues y ahí hubieron cosas pues, esenciales, en el que hago parte de teatro, de publicidad, compañera Camila, inspira que queda, que significa vamos todos, está en Tirón Marín, que de hecho en literatura está la línea digna de Marín, y inspira que queda, que significa vamos todos. Es donde se hizo ciertas obras, la maestra que mencionaban sobre el Bogotazo. Entonces, y ahí está esa obra. En el 2020, que no está ahí, tuvo que parar. Sí, que fueron la pandemia y pues tuvo que parar por ciertas circunstancias, personales. En el 2021 tuve un accidente, de hecho, porque hay que hablar de algo, como tal, a veces tiene esta estigmatización que el Catatumbo, los campesinos que se en la boca son los que tienen la plata, que son los guerrilleros, que son los narcotraficantes, pero no es así. El campesino como tal, de cierto modo, viene siendo una víctima, viene siendo un esclavo de la coca, de la hoja de coca. Y en cierto modo, también de que pues, hay un accidente que pasó, fue que yo estaba trabajando, se llama un campuche, donde se produce la coca de coca. Tuve bien y casi mucho. Y pues eso me marcó eso como porque es como decir, tengo que seguir estudiando. Esto no es para mí. Siempre había pensado esto, pero eso como que no, esto no es para mí, tengo que seguir. Y de cierto modo, en el 2022 retomo la universidad y me encuentro con el sendero paso a paso, que se hicieron de diferentes enfoques de género, y bueno, aquí estamos.
Sí, y Camila, por favor, le pregunto para atrás. Listo. Bueno, yo nací en el 2001 y pasaron cosas. Entonces, como la idea, digamos, como de esta línea del tiempo, es como saber qué momentos de alguna otra forma marcaron nuestra vida y de alguna otra forma también el interés de estudiar psicología y de elegir principalmente también la psicología social. En el 2012, digamos que si bien soy del municipio de Tibú, viví en varios corregimientos, veredas y pueblos, específicamente en Petrolia, que es de donde es mi familia. Entonces, en el 2012 tenía 11 años y el 13 de enero, viernes 13 de enero del 2012, creo que hablando un poco sobre las memorias allá, de que es imposible tal vez uno olvidar cosas. Para mí, por ejemplo, recuerdo la fecha, recuerdo la hora y son cosas que siguen estando muy latentes. Sucede que pone una bomba frente a la casa de mi nona, porque allá está, al frente de la casa de mi nona, está la estación. Por cosas de la vida, llega una Pera Alonso, que es el nombre del bus, bueno, por allá. La Pera Alonso y esta persona del carro bomba, pues lo invitan a correrse un poco y gracias a la Pera Alonso, pues no morimos todos. Bueno, se murieron otras personas, mi familia afortunadamente no. Entonces, de alguna u otra forma, ese fue como el primer contexto, los olores de la mañana, uno siempre los tiene como muy presentes, todo esto. Entonces, de ahí para allá, pues la vida de alguna otra forma nos cambia, así somos desplazados, sin embargo, no nos desplazamos porque no había dónde ir. Entonces, de alguna otra forma, pues aceptamos esas condiciones de vivir ahí, de que próximamente iban a poner otra bomba y que podíamos ser nosotros esas personas víctimas. Después, bueno, pasa que en el 2018, en el segundo semestre del 2018, ingreso a la universidad a estudiar psicología. Bueno, acá de alguna otra forma empieza como a tomar en mí cierto interés participar en los grupos artísticos y culturales. Llego a esta obra, que es La Maestra, la que hablaba Jefferson, que es de Enrique Buenaventura, y lo que expone, digamos, esta obra, y lo resalto porque de alguna otra forma es allí donde también la universidad empieza a marcarme a mí un rumbo, habla sobre el conflicto armado que había sido como hace 50 años y aún estaba. Yo decía, pero es que esto no es de hace 50 años, eso yo también lo viví. Y el profesor de alguna otra forma me da un personaje en el que no tengo que decir algo y después me dice, yo le dije eso porque en usted vi fuerza, vi tal cosa, y yo, pero yo no veía eso en mí. Y de alguna otra forma eso me genera a mí como indignación, como por el tema de la justicia social, y bueno, empiezan como a aparecer estos temas ahí. En el 2020, por pandemia, regreso a Petrolia y otro atentado, pero esa era una mini bomba, entonces ahí como que los daños fueron infraestructuras nomás. Entonces vuelve otra vez el conflicto y nos golpea una vez más y ahí digamos como que nos atraviesa la desesperanza, como de que vale hablar y hacer parte de construcción de paz cuando uno vuelve y vive la guerra, así como de alguna otra forma lo desilusiona a uno como todo el ejercicio que uno de alguna otra forma está realizando. Pero bueno, llega 2021, entró a Paz a la Paz y bueno, hablo de 2021 y 2023 para sintetizar, existen dos procesos que para mi formación fueron muy importantes. La parte de arriba tiene que ver con el semillero, entonces hay algunas como experiencias, esto es un podcast ahí intermedio que habla de las voces de las mujeres en el Catatumbo, líderes y lideresas, que hicimos con la Fundación para el Desarrollo Intercultural, FDI, que se estaba realizando allá para fortalecer procesos y ejercicios de liderazgo juvenil. Bueno, de alguna otra forma acompañar esa imagen del medio tiene que ver con el tercer encuentro regional de familias que subsisten de la economía de la hoja de la coca en Campo 2, municipio de Tibú. Allá, bueno, la Semana por la Paz, justamente este año estamos en la segunda versión de la Semana por la Paz, de alguna otra forma, pues surge como esa necesidad de que, bueno, pues desde la universidad pensemos lo que hacer y surge como este ejercicio con otro compañero. Y bueno, el derecho a no obedecer es un ejercicio de incidencia, entonces de alguna otra forma como que surgen como muchos otros intereses que fortalecen todo lo que tiene que ver
con esas indignaciones, con esas rabias y con que ya no quiero ser obediente, ya no quiero que sigan contando nuestras historias, mi historia, ya no, ¿y por qué tengo que hacerlo? Entonces, de alguna otra forma, allí encuentro también otro lugar que me recoge, que me acobija y en el cual me siento muy representada, entonces hay como algunos procesos haciendo bulla. Esto es un ejercicio de incidencia ciudadana que se llama Tache Bien Toche. Toche es una expresión que se usa en Cúcuta para referirse a las personas, entonces era Tache Bien Toche. Y lo que hacíamos pues era ir para, digamos como para algunas zonas específicas de la ciudad para conocer la intención de voto, por qué no votar y demás. Entonces todo esto de alguna otra forma también en mí como que desarrolló ciertas capacidades ahí como de incidencia política y social. 2023, ya este año me gradué en marzo, digamos que pasé hace poco una convocatoria de mi ciencia, la 935, que se llama Orquídeas, Mujeres en la Ciencia, Gestoras para la Paz. También tiene que ver con un ejercicio de unidades productivas que a través del empoderamiento individual y colectivo en Salinata y Tibú. Y pues bueno, de alguna otra forma todas estas cosas me han permitido a mí pues ser ahorita becaria de un posgrado en CLASCO, que tiene que ver con derechos humanos, memorias y resistencias. Entonces, ya, ahora le doy paso a la compañera. Yo creo que tantito porque ya me estoy un poco. Bueno, de cariño y granillas me lo dijeron una vez y pues sentí que era propicio para traerlo a este espacio. 2001, nacimiento de esta servidora, por acá, 20 de abril de 2001 a la 1 de la mañana, específicamente. Una infancia tranquila en lo que cabe, en el campo, sin mucha contaminación, ruido, viviendo, no sé, de forma muy bonita. Tengo recuerdos muy bellos de esas épocas. En 2004, situación de desplazamiento forzado. Mi casa queda dentro del conflicto de dos grupos, estaban la guerrilla y los paracos, y la casa se escuchaban las balas. Entonces, yo recuerdo mucho que mi papá me decía, métase debajo de la cama, entonces la metían a uno con todos mis primos, y pues ahí a partir de la situación de desplazamiento, corrimos hacia el lado derecho, si hubiéramos corrido hacia el lado izquierdo, todos los que se fueron hacia el lado izquierdo murieron, y pues nosotros corrimos hacia el lado derecho, gracias a Dios, y pues estoy contando la historia gracias a esa decisión. Continúo haciendo una constante, tengo muchas lagunas académicas y también personales porque he estado en diferentes lugares. Entonces he estado en Venezuela, estuve en Tibú, conozco las trochas, o sea, he estado siempre, digamos que errante, por así decirlo. Regreso de Nueva Salinata, me quedo con mi abuela y pues genero un caminar académico. Siempre me ha gustado el tema del liderazgo. Fui catequista, siempre estaba en la iglesia, me dio esa oportunidad de poder pulir cosas que ya estaban dentro de mí. Y en el 2018 me postulo como personal estudiantil gano, aunque en el 2017 me postulé y perdí. Entonces ahí el tema de la lucha, de que no quiere fallecer, la segunda fue la vencida. En el 2019 me gradué del colegio, pues muy bien, siempre estuve en el área de participación, entonces al final le dan a un reconocimiento, qué bonito que la familia estuviera en ese espacio. Hago todo el proceso, 2020, el tema de la universidad, estuve en diferentes universidades y la Universidad Simón Bolívar se caracteriza porque en las misiones hay gente muy fina, ¿no? Entonces, una chica de color morado llegó y dijo, hola, no sé qué, a mi mamá que me encanta, y dijo, aquí es, matriculó de una vez y pues gracias a Dios pasé. De ahí, tema de pandemia. Muy berraco el tema de la conectividad. En Salinata solamente hay 2 redes de internet y normalmente fallaban, venían demasiados universitarios en el municipio para ese momento, entonces pues lo logramos. Pudimos pasar, tuvimos material promedio. En 2022 ingreso a Paz a la Paz. De hecho, pues estaba ya como medio año antes, sino que pues mi salud se vio afectada, me diagnosticaron con neumonía y después con principio de asma, entonces pues la salud ahí se vio comprometida, pero igual pude ingresar, pude hacer parte de Paz a la Paz, que pues significa mucho para mí y para los que nos encontramos acá, todos, absolutamente todo ha sido un espacio, digamos que de mucho aprendizaje,
de mucho vínculo, una casa, más allá de lo que para mí significa la universidad. Y por último, el liderazgo del semillero jurídico, que pues tomé este semestre, y también el proyecto de investigación, como desde el semillero pues nos han acompañado en ese caminar investigativo, que ha sido muy significativo para mí. Preparación profesional y personal. Siguiente. Les quedan 10 minutos. Okay. Perfecto. Bueno, acá es la investigación social y la participación en grupos artísticos y culturales, puntos de resonancia o de inflexión también llamados. Como mencionaba la compañera y también mi compañero, estuvimos con las familias que subsisten de la hoja de coca, aquí con FDI, con Redi. Con Red Paz. Es que son una red de Tibú y Sardinalta de jóvenes líderes y lideresas. Era la Reju y Red Pizar. Red Pizar sí, se juntan. Entonces aquí hay jóvenes de Sardinalta y desde Tibú, y creo que, bueno, de diferentes municipios. Lo significativo acá, y era algo que comentábamos antes de poder encontrarnos en un grupo porque que hicimos en la U, es lo que significaba para nosotros encontrarnos con personas de Sardinalta. Entonces cuando íbamos a almorzar no nos hacíamos, digamos, con los de diferentes municipios, sino íbamos directamente a los conocidos, ¿qué tal? No sé qué, a conversar pues un poco de lo que nos ha sucedido a partir de esa oportunidad académica que hemos tenido desde la Universidad Simón Bolívar. Por acá tenemos el lunes de Ciencia e Innovación, que es un programa de radio que se realiza. Estuvimos aportes de la investigación social para la construcción de paz. Está el compañero Manuel, está Jefferson, está Víctor, que también es un compañero pues, que nos apoya mucho, Laura, nuestra líder, y Yeramel, que también está por ahí, y por acá nuestra en ese momento líder Camila, y pues quien les habla por acá, programación, siempre estamos abiertos a diferentes carreras, trabajo social, derecho, psicología, siempre las puertas abiertas. Este es el profe de teatro. Yo hago parte del coro de la universidad y hago parte también del código alterno, con los compañeros de teatro. Hay demasiados grupos culturales en los cuales participar. Una fotito, pues, súper chévere también de esta misma experiencia. Y pues, sí, un poco de lo. Y pues creo que ya si quieren la podemos pasar ya para finalizar. Pues es como al final también el ejercicio es dar cuenta de cómo construimos paz, nombrando las cosas, nombrando nuestra historia, nombrando estos hechos y quienes también de alguna otra forma estuvieron ahí presentes. En ese sentido, pues bueno, también como que la idea era, y todavía lo estamos haciendo porque es una investigación que aún está en curso, ¿sí? Es poder identificar en qué puntos podemos encontrarnos y puede también ser como una ruta para muchos jóvenes del Catatumbo. Cuando Indrani hablaba sobre la FDI y sobre la Red Pizar, era como algo también con lo que uno reflexionaba mucho porque ayer lo hablábamos en unas condiciones de privilegio, porque nosotros estábamos allá y para ellos era como inspirador poder saber que alguien del municipio podía estar en la universidad y estar en una universidad privada, porque la Simón Bolívar es una universidad privada. Entonces, de alguna otra forma también es eso. Nuestras voces, nuestras historicidades se convierten en representación para muchos y muchas del territorio. Entonces, pues bueno, así las reflexiones. Cualquier cosa si quieren intervenir, ¿no? Pues sí. Eso ahí de lo que decía Camila, que somos como privilegiados, pero en realidad no es un privilegio porque la educación es un derecho. Entonces esto es algo como y que a lo que lastimosamente no se le da garantía, era justamente como a lo que llegábamos, ¿no? Y que qué tristeza tenernos que situarnos desde ahí para poder entender esas realidades. Entonces, bueno, este ejercicio principalmente es liderado por Jefferson. Nosotras de alguna otra forma nos convertimos en esas sujetas de autoetnografía de este ejercicio que está liderando. Y bueno, creo que de repente en Jefferson surge todo este interés es porque dijo, bueno, ya qué manera que siempre cuenten cómo es el Catatumbo, cómo somos nosotros los jóvenes, y lo que nosotros queremos es ser esos protagonistas, darle voz
que nosotros seamos esos mismos sujetos de investigación y de alguna otra forma convertirnos en esos protagonistas de nuestros nichos de vida, de nuestros nichos territoriales, que los adultos y las adultas dejen de decir cómo debemos ser, qué debemos actuar. Sobre los diseños metodológicos, pues bueno, hablar también como de esa reflexibilidad y el discurso para poder generar nuevo conocimiento desde allí, y el enfoque psicosocial es poder entender de qué manera se vinculan estos lazos de transformación y sanador a través como los grupos artísticos y culturales. Entonces acá las redes como el Semillero Pasa la Paz, los grupos artísticos, culturales, que se ubican alrededor de la academia son escenarios vinculantes de relaciones transformadoras y sanadoras. Y nada, al final una formación ciudadana para la paz, que nosotros ya no toleramos esa desigualdad, ya no queremos más sometimiento y que definitivamente estamos bajo el compromiso de la construcción de paz. Y que de cierto modo la autoetnografía pues, nos ayuda a de cierto modo hablar desde nosotros mismos, no simplemente de esa, como mencioné al principio, esa intersubjetividad de cada uno desde la biografía y compararla con otras personas. Entonces, acá nosotros pues, no somos externos de esa problemática o de eso que queremos estudiar, sino nosotros somos ese sujeto investigador, ¿sí? Sujeto investigador. Entonces, pues, eso es algo muy, muy chévere. Lo hablaba con la profe y eso, en un principio, que eso, de hecho, para llegar hasta acá fue un proceso de separaciones, de muchas cosas y eso, y es que se llegó a un punto donde digo, venga, hay algo que me permita hablar, que me permita decir de cierto modo, y no que lo normal, lo de la academia, que es siempre regirse por una línea, y eso, entonces, la autoetnografía permite esto, sino de hablar de lo que decía Camila también, que era algo de un bienestar psicosocial, ¿sí? Porque permite, mediante la escritura, mediante el diálogo, mediante ciertas cosas, reflexionar y llegar a puntos importantes. Y sobre el discurso hegemónico también, en el cual nos ha situado la ciencia, el derecho positivista, el poder, digamos, que se ha desarrollado en la vida. Tranquila. No, acabamos. Sí. Yo siento que también ese tipo de ejercicios desde la autoetnografía, por el hecho de ser tan reflexivo y llevarlo a uno a hacer esta línea de tiempo, porque, o sea, yo tengo un tema, no sé si le sucede a más personas, pero en lo personal el tema de ver fotografías a mí me da mucha nostalgia. Y decir, o sea, estuve allá, pero a pesar de eso, tomo la decisión diariamente de ser constructora de paz, de cambiar la perspectiva y de ser un ejemplo, porque eso es lo que al fin y al cabo se convierte uno para las personas. Como lo decíamos hace un rato, por ejemplo, yo voy a Salinata y casi la psicóloga, y no sé qué, entonces, ¿cómo es la universidad? Y no sé qué, entonces comienza uno a hacer ese factor conector, de pronto de no haber oportunidades de decir, está el ICETEX, vamos, métase a un grupo representativo, le dan el 30% de descuento en la matrícula, que son 1.500.000 más o menos, hágale. O sea, como decir, si yo pude, usted también puede. Es un peso, digamos que un peso chévere de cargar, porque uno dice, sería muy cool que más jóvenes tengan la oportunidad de poderse educar, porque la academia es muy bonita, la experiencia de la academia es muy significativa en diferentes ámbitos, tú no vuelves a ser la misma persona jamás, te cambian el pensamiento. Bueno, en mi caso me cambió el pensamiento en algunas cosas que era muy inflexible y demás, entonces me parece muy significativo. Y también la importancia, por ejemplo, nosotros, no sé si se dieron cuenta, los tres somos rojas, y nosotros decíamos, ¿qué tal? O sea, por ejemplo, en un momento de esa reflexión, ¿qué tal que seamos parientes? Y existe una posibilidad muy grande de que así sea. Entonces yo decía, qué cool que desde el Catatumbo alcemos la voz y que se nos den ese tipo de espacios, y sobre todo la consigna que tienen de no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y pues que ojalá se sigan fomentando ese tipo de espacios y que nos sigan invitando, que con mucho gusto volveremos por estas tierras muy, muy bonitas. Quería terminar con algo y era que porque hace una gran líder, y eso es que decíamos que ¿por qué yo?
hacíamos esta pregunta como la profe siempre hizo, ¿por qué yo? Y no hablar del por qué yo de forma de víctima, sino de forma de resiliente, de forma de esto, de estar acá estudiando, de por qué, en cierto modo, si he pasado por estas circunstancias, por qué no sé, por qué pasan cosas buenas también, porque a veces uno, en el rol no, sino en el hecho de víctima, uno le cuesta pensar en que pueden pasar ciertas cosas buenas, que decía Camila. ¿Por qué otra vez me volvió a pasar esto? Entonces, ¿por qué yo de estas cosas buenas, de resiliente? Me contaron yo tampoco a mi compañero y es, yo que desde que conocí el humanismo me pareció fabuloso y desde que fui a terapia y me llevaron bajo esa línea me pareció espectacular porque en algún momento me sucedió que uno se pregunta por qué. Entonces esas preguntas tan bellas que surgen a partir del humanismo de ¿para qué? ¿Cómo esto me permite a mí generar una estrategia de afrontamiento, una forma diferente de ver la vida y dejar, digamos, de lado un poco ese discurso de soy víctima? O sea, ya sabe, uno sabe y diariamente pues vive con esas experiencias y uno no puede desligarse de su pasado. El pasado siempre va a estar. Entonces uno decide sanar un poco el corazón y decir, bueno, ¿para qué? Esto me permitió, digamos, obtener ciertas herramientas individuales y colectivas para poder estar donde estoy hoy en día. Entonces, si yo no hubiera pasado por esa situación de pronto de conflicto, de víctima, no hubiera estado acá, no estaría acá en esta oportunidad tan significativa para mi vida. Entonces, es cambiar un poco ese chip del por qué, sino preguntarse el para qué, cómo esto edifica y fortifica mi existencia en este momento. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, profesor Camila Brown. Probablemente primos. Pero seriamente, hay un municipio acá en Antioquia, Llanomar, donde hay dos familias agrupan la mayoría de los apellidos. Literalmente todos son primos y primas en ese municipio. Pero no es un meme ni es un chiste, lo pueden buscar, es real. De hecho, hay un asunto que tiene que ver también con el Alzheimer, un problema que hay en el municipio, porque el Alzheimer se contagia, se transmite de manera hereditaria. Entonces, en ese municipio hay un alto índice de Alzheimer y lograron darse cuenta. Es todo. Bien, ¿sabemos algo de nuestros ponentes virtuales? Bueno, de paso, les damos un saludo a quienes nos están viendo de manera virtual a través de los canales de la Uniclaretiana y los demás medios y universidades aliadas. Vamos a continuar en nuestra mesa con la ponencia de Valentina Ortiz y Manuela Torres, Las voces infantiles, una mirada a cómo los niños y niñas participan en el proceso de construcción de memoria. Bienvenidas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Manuela Torres. Yo soy Valentina Ortiz y somos estudiantes de licenciatura en educación infantil de la Universidad de San Buenaventura, en el último semestre ya. Nuestro trabajo de investigación tuvo unas modificaciones en el nombre. Las voces infantiles, la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de construcción de memoria colectiva. ¿Me la puedes poner? Es un poco lejos. Ya la pasé, pero. Pásalo otra vez. Pues es como el orden en el que vamos a hablar, ya que me están viendo. Y para llegar como a este tema hicimos una revisión bibliográfica que nos arrojó como unos antecedentes y unas tendencias cuando hablábamos de infancia y de conflicto armado, que dieron como bases a nuestro trabajo de investigación. Entonces aquí lo que hicimos fue sacar nuestras categorías bases, que son conflicto armado, infancias
y las voces de los niños y las niñas, y que en el transcurso pues como de la investigación se nos suma otra que es la memoria colectiva, que era una pregunta que teníamos inicial, como cómo abordamos memoria con los niños. Entonces resultamos en memoria colectiva. Para eso hicimos una revisión de más o menos 40 y tantos artículos entre lo que eran nuestras categorías bases y otras muchas que nos íbamos encontrando por ahí, que nos iban dando como una retroalimentación de lo que nosotros íbamos haciendo. Entonces entendemos, por ejemplo, a Alvarado y Arroyo Vázquez y Mejía en lo que era la infancia en el conflicto armado, y esto nos arrojó la tendencia de que los niños, niñas y adolescentes, aunque aparecen dentro de las memorias del conflicto armado, siempre aparecen en una posición de víctimas y como sujetos de cuidado, pero nunca se les da como la palabra que ellos construyan qué es lo que viven ellos o cómo ven ellos el conflicto armado. Desde Calderón y Lizaraide recogimos el tema del conflicto armado, que el conflicto armado pues es una violencia originaria aquí en Colombia que nace en la confrontación pues como de dos grupos armados diferentes, uno legal y uno ilegal, y que eso hace que la identidad y la construcción de Colombia se modifique. Y por último tenemos a Sosensky y Alvarado Pinzón que nos cuentan sobre qué son las voces de los niños. Entonces Sosensky nos resalta que los niños son constructores de narrativas y que nosotros simplemente en la reconstrucción de lo del conflicto armado nos hemos centrado siempre en el discurso adultocéntrico y en esa coherencia que tienen los adultos para narrar, pero que los niños también tienen una diversidad de formas de contar qué es lo que sucede, no solamente desde la palabra, sino también desde lo que pintan, desde lo que cantan, desde los juegos que hacen, desde sus libertades, porque todo es una representación pues, como de lo que ellos viven. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Y adicional a esa le involucramos también a, ¿cómo se llamaba? Iskra, que nos habla de la capacidad de agenciamiento, que es eso, los niños tienen la capacidad de construir una narrativa dentro de la coherencia pues, que ellos tienen, que aunque es diferente a la de los adultos, es válida. Y pues la pregunta que transversaliza el trabajo es cuál es el papel que ocupan las voces de los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la memoria colectiva en el marco del conflicto armado en el Oriente Antioqueño. En este caso son los niños con los que trabajamos, pues los niños y el profe con los que trabajamos porque nos fuimos para San Carlos, Antioquia, a realizar el trabajo con estos chicos, reconociendo pues que San Carlos es uno de los lugares que más ha sido golpeado por el conflicto armado, porque allí, pues en la historia de San Carlos, hubo un punto en el que San Carlos quedó deshabitado por el tema de desplazamiento. Bueno, como objetivo pues, como de la investigación, tenemos comprender el papel que tienen las voces de los niños, niñas y adolescentes en la reconstrucción de memoria colectiva sobre el conflicto armado en Colombia. En el Oriente Antioqueño, perdón. Entonces, teniendo en cuenta como lo que está diciendo mi compañera, lo que nosotros queríamos visibilizar o entender y que la gente como que comprendiera es todos esos tipos de participación a los que los niños tienen y que no solamente desde la parte adultocéntrica podemos validarlos. Entonces, se veía muy constante, por ejemplo, en las rastreamientos pues como investigación que nosotros hicimos, que existen muchos, o sea, se habla mucho de los niños en el conflicto armado, pero siempre está permeado por el adulto. Entonces, o le hacen una entrevista al niño y entonces el niño nombra como él lo tiene, pero siempre es transformado por el adulto, a cómo consideramos nosotros los adultos que está correcto, que debe decirse, cómo es que se habla correctamente. Entonces, está siempre pues como permeado el adulto en esa construcción que hacen los niños. No se tienen en cuenta, como dice mi compañera, por ejemplo, los dibujos que los niños hacen. En los dibujos se ven infinidad de cosas que los niños sienten, que los niños piensan, que los niños dicen, y no son tomadas en cuenta porque como adultos no comprendemos y no tenemos la capacidad como de aceptar que hay otro tipo de formas de participación. Bueno, en los objetivos específicos tenemos describir el lugar que ocupan las voces de los niños y niñas y adolescentes en la reconstrucción de memoria colectiva sobre el conflicto armado. Lo que veníamos como abordando, cómo los niños, siendo niños, pueden construir memoria en el marco del conflicto armado. Tenemos documentar las experiencias de participación de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado,
acá nosotros evidenciamos, por ejemplo, los dibujos que los niños hacían, como las expresiones orales que ellos normalmente dicen, cómo eso influye o refleja todo este tema, pues como el conflicto de la construcción de memoria, y tenemos que describir los elementos que posibilitan la participación de los niños, niñas y adolescentes en la reconstrucción de la memoria colectiva sobre el conflicto armado en el oriente antioqueño. Igual parte pues como de todas estas cosas. Bueno, en la justificación, ¿por qué llegamos a este tema de por qué los niños en el conflicto armado y por qué darle la voz a los niños en el conflicto armado? Entonces, lo que buscamos es reconocer esa participación que tienen los niños, porque ellos son actores del conflicto armado, como lo son los adultos, como lo son los diferentes grupos. Los niños y las niñas hacen parte de esto y, pues, tienen el espacio, o es importante que los adultos, como adultos, le brindemos también el espacio a los niños, niñas y adolescentes de reconstruir esa memoria colectiva, porque le brindamos validez e importancia a las voces y aparte damos espacio como a las críticas e interrogantes que los niños tienen referente pues como a este tema. Ay. Lo abordamos también desde la licenciatura en educación infantil, pues porque nosotras somos como las veedoras de esa voz, o sea, nosotros trabajamos todo el tiempo con infancia, entonces es como esa oportunidad de que nosotras, las profes, los profes y les profes podamos resaltar esas voces y esas experiencias que tienen los niños, niñas y adolescentes, porque ellos son constructores de realidades, porque ellos transforman el entorno en el que nos envolvemos, porque estoy segura de que si aquí hubiera un niño, todos nos estaríamos comportando de diferente manera. Entonces ellos transforman también como el mundo que habitan. Y pues el reconocimiento de la historia en el aula también da como esa validez, esas garantías de no repetición y de dignificación como de derechos humanos. La atención mientras vemos más. Como les contaba, nosotros pues tenemos como unas categorías bases: conflicto armado, infancia, las voces infantiles y memoria colectiva. En este trabajo de investigación retomamos o nos paramos en la definición que nos dan estos autores sobre las categorías que les estaba mencionando. Entonces entendemos, por ejemplo, conflicto armado como dos fuerzas, una gubernamental y otro pues como grupo armado que surgen en el mismo territorio y que han generado pues como crímenes de lesa humanidad y que esto transforma las realidades sociales. En infancia, entonces, recogemos a Beatriz Arias y a Isaac Crapaves, que conciben la infancia pues como un sujeto de derechos y que los niños pues transforman como esta realidad y tienen la capacidad de actuar con independencia. Para las voces infantiles, Sosensky es como nuestra aliada, es como nuestra guía, nosotros la retomamos para todos, y ella nos menciona que es necesario justo darle esa voz a los niños y a las niñas, porque son una forma de documentar lo que pasa, y que los discursos y como las preguntas que tienen los niños y las niñas en torno al conflicto armado, pues también tienen que ser escuchadas y además de escuchadas, vistas y leídas. Y por último, tenemos en el memoria colectiva, ay, un señor que la verdad no se pronuncia, y él nos menciona que la memoria colectiva, que todos tenemos una memoria individual, y que esa memoria individual, según las narrativas que nosotros tenemos y desde nuestra propia perspectiva, se van consolidando en una memoria colectiva, pues como en el hecho del diálogo con los otros. Listo. Bueno, teniendo en cuenta, pues, como lo que les estaba contando mi compañera, en la contextualización, nosotros nos fuimos para arrancarlos a trabajar con 14 niños entre los 4 y 14 años de edad. Entonces, son niños, niñas y adolescentes. Y una señora de 75 años que tiene, pues, como una discapacidad y igual estudia, pues, como con los niños, y está todo el tiempo allá y todo el entorno siempre es incluyéndola a ella, no es como que sean los niños y ella, sino que es siempre pues como en el contexto la están incluyendo pues como a ella en todo, ella es sorda,
y todo el tiempo los niños se están comunicando con ella, o sea, se hace entender, los niños le entienden, los niños le explican cosas y ella constantemente está pues como en ese contexto. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra investigación se basa en un enfoque cualitativo que nos permitió comprender todas esas realidades sociales y todo ese contexto en San Carlos, en la escuela, en una vereda que se llama La Tupiada, que fue un viaje súper largo, eso era como de 5 horas el viaje. Nosotros íbamos desde Medellín a San Carlos casi, pues, como cada 15 días, y era un viaje pues como súper largo, pero nosotros llegamos a esa escuela y parecía que estuviéramos en un sueño, nosotros nos sentíamos felices, en un contexto totalmente diferente a las escuelas que nosotros nos enfrentamos acá en Medellín. Es algo súper familiar porque también aplican lo de la escuela nueva, entonces todos los niños son en el mismo salón y están distribuidos pues como diferentes grados y el profe le asigna pues como el tema a cada uno de los grados de los niños y todos son pues como en colaboración. Para nosotros fue como un choque muy como abrupto porque realmente sí, pues fue algo totalmente diferente, se ven los roles muy identificados en el aula, entonces por ejemplo los niños de 14 años incluso parecían el profe, entonces ellos corregían a los chiquitos le hacían caso a los grandes porque ellos eran los que tenían como ese papel. Ellos cumplían en la escuela roles como por ejemplo se levantaban más temprano antes de entrar a estudiar para ir a limpiar donde estaban los servitos o para ir a recolectar cosas pues como en la escuela y era pues como muy significativo para nosotros encontrarnos con todas esas historias y ver que a pesar de todas las cosas que han pasado igual sigue pues como funcionando. Entonces en el enfoque cualitativo nosotros comprendimos las realidades sociales y humanas que se habitaban pues como en ese contexto. A partir de ahí, nosotras nos enfocamos también en algunas herramientas que nos permitieron analizar todo esto, pues como el enfoque cualitativo, entre esos los procesos narrativos, que se enfocaban más en la parte oral, en todo lo que decían los niños, en cómo ellos se relacionaban, cómo expresaban ellos sus sentires y pues como todo ese tipo de acuerdo pues, como el conflicto armado, el interaccionismo simbólico, que era la capacidad que tenían los niños para accionar y para relacionarse pues, como entre ellos y con el entorno en general. Y la etnografía era como ellos percibían o ellos podían como hacer como, bueno, entender la realidad social y como el contexto en el que se encontraban. Sí. Bueno, en este está pues como el contexto del que les estaba contando ahorita. Nosotros para la recolección pues como de información y generar como todo esto, nos enfocamos en unos instrumentos claves que los enfocamos a lo que mencionamos ahorita, las diferentes tipos de participación que tienen los niños. Entonces intentamos que no fuera lo mismo de, ay, bueno, yo voy, te pregunto y ya, yo asumo y lo que yo interprete es lo que voy a poner. Entonces queríamos como salir de eso de que el adulto sea el que tenga que interpretarlo de los niños, sino que desde lo que dicen los niños nosotros podamos comprenderlo y tengamos la capacidad de entender todos esos tipos de participación a los que se enfrentan los niños. Entonces, para cada objetivo, pues tenemos como el instrumento que nos llevó como a abordar y a cumplir como los objetivos específicos. Entonces, entre estos tenemos Zoom, que se trata de ver cómo los niños interpretan imágenes. Entonces, es netamente los niños. Nosotros les presentamos, por ejemplo, una imagen, como pueden ver acá tenemos un rompecabezas en el que previamente era como una búsqueda del tesoro. Entonces ellos tenían como ciertos lugares específicos de la escuela que nosotros les decíamos como, ay, bueno, donde tú, no sé, recoges tu comida, por ejemplo. Entonces ya ellos sabían que era, por ejemplo, en la huerta. Entonces ellos iban a buscar a la huerta esa pista que tenían con un pedacito de una imagen. Fueron recolectando así pues como todas las imágenes hasta construir un rompecabezas con una imagen que hacía alusión al tema del conflicto armado
pero nosotros no mencionamos absolutamente nada, simplemente entonces empezamos a preguntar qué está haciendo en la imagen, para ti qué significa eso, qué conoces de ahí, qué no conoces, para ti qué es esto. Y ellos iban pues como expresando en algunas ocasiones, que ya ahorita les hablamos como de eso. Y tenemos también el dibujo lenguaje, que hace parte de los niños dibujaban por medio de preguntas, intencionadas pues como por nosotros, y ellos hacían pues como el dibujo, ya después eso era como analizado por nosotros. Y el sociodrama, que hacía parte de una obra de teatro donde se le decía a ellos una situación específica que hiciera alusión al conflicto armado, tratando no tanto de como del conflicto armado, sino como de que fuera algo muy espontáneo que saliera de ellos, y que ellos hacían pues una obra de teatro, en este caso el sociodrama, para recolectar su información en torno a la construcción de memoria. Bueno, acá es donde viene como lo complicado, porque nosotros fuimos a arrancarlos con muchas expectativas. Nosotras creíamos que no, mejor dicho, nosotros íbamos a limpiar ya con un montón de información y dijimos no, mejor dicho, esta tesis es espectacular. Pues resulta que no, nos dimos cuenta de que a los niños no se les habla de conflicto armado. Los niños los están protegiendo, pero de cierta manera como haciendo una invisibilización frente al tema. Entonces a los niños no se les nombra el conflicto armado, a los niños se les prohíben cosas porque son, ¿cómo se dice?, como consecuencias de todo ese conflicto armado. Entonces, por ejemplo, lugares peligrosos en los que ellos no pueden estar por ciertos motivos, pero a los niños no se les dice por qué. Simplemente tú no puedes estar allí. Entonces ellos como lo expresan, yo no puedo ir allá porque el profe me dijo que no puedo ir allá. Entonces, un montón de situaciones que nosotros llegamos y dijimos como, ¿qué vamos a hacer? Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Porque a los niños no se les habla de conflicto armado, nosotros cómo vamos a construir algo con una persona que no sabe, por ejemplo, el tema, en este caso los niños. Entonces empezamos a hacer todos estos instrumentos que antes les mencioné y realmente para nosotros es muy complicado y todavía está muy complicado porque nuestro proyecto está todavía como en proceso de construcción. Y entonces estamos viendo que realmente no se les habla de conflicto armado, también por otra situación de que el profe trata también como de no hablar eso porque él dice que él no quiere que los niños sean parte de eso. Entonces, ¿qué necesidad yo de estarles a ellos todo el tiempo recalcando cosas malas que pasaron? Eso a ellos de qué les sirve. Y uno lo comprende porque pero entonces había muchas situaciones en las que nosotros íbamos, por ejemplo, a hacer el instrumento y el profe trataba de evadir el tema. Entonces era todo el tiempo como una confrontación con el profe porque él no quería que nosotros habláramos de conflicto armado, pero nosotras igual. A eso era pues como lo que íbamos. Nos dimos cuenta de que en ese tema, pues como se limita la capacidad de agencia de los niños, en ese sentido, de que se considera de que ellos no son capaces de construir, ellos no son capaces de entender lo que está pasando, ellos son unos seres aparte que apenas están creciendo y no tienen la capacidad de entender lo que sucede en su entorno. Realmente no es así, y eso también lo descubrimos porque aunque no se les habla de conflicto armado, ellos comprenden muchas cosas y quizás no lo expresan como lo expresamos nosotros a lo que nos referimos con, sí, es que la guerrilla es esto, y ellos hacen esto. No, ellos conocen la guerrilla, ellos conocen el ELN, ellos conocen los grupos armados que están al margen de la ley, pero los ven simplemente como, son personas que matan, a mi abuela le pasó esto, a mi abuela le pasó aquello, a mi tío le pasó esto, a mi papá, a mi mamá me contó, no sé qué, son transmisores simplemente de información porque tampoco han vivido directamente el conflicto. Y que entendimos adicional que no es como que el profe simplemente se niegue a hablar de conflicto armado, sino que ha transformado también el cómo tratar el conflicto armado. Entonces, si bien en la escuela no vemos directamente a los chiquis hablando de conflicto armado, pues vemos a los niños y niñas hablando de convivencia, hablando de cuidado, hablando de transformación y hablando de apropiación del territorio. Lo que mencionaba Manu ahorita era que ellos tenían una huerta, que iban y cuidaban a los cerditos. Y la escuela, por ejemplo, cuando uno la ve, tiene un montón de murales. En la última imagen, si la podemos pasar, aparece como mi escuela como zona franca de paz. Entonces también es ese entender el conflicto armado no como los sucesos atroces, sino también como esa reconfiguración actual de lo que es ahora memoria sobre el conflicto armado. Y en las conclusiones, pues todavía es complejo hablar
de la participación de los niños dentro de la construcción de memoria colectiva, por lo que mencionaba mi compañera, y es que los adultos tratamos de invisibilizarle a los niños, es algo que es una realidad, ¿cierto? Y que si bien en las políticas públicas hay claridad sobre la participación de los niños en la construcción de memoria, pues se ha limitado solamente a que los niños son sujetos de cuidado, pero es también entender que los niños y las niñas tienen esa capacidad de construir, entonces es necesaria pues como la claridad en las rutas que se establecen para que los niños construyan memoria colectiva. Y ya. Ay, tenemos un videito muy lindo que habla de los 100 lenguajes de los niños. Y ahí entendemos un poquito más por qué darle importancia. Esa está en la memoria que yo les pasé, que nos ofreció la cosa. Entonces, ponle el audio a tu computador y le quitamos el audio a este. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 modos de pensar, de jugar y de hablar, 100 modos de escuchar, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 modos de descubrir, 100 modos de inventar, de soñar. El niño tiene 100 lenguajes, pero le roban 99. La escuela y la cultura le dicen: hay que pensar sin manos, trabajar sin cabeza, escuchar y no hablar, entender sin alegría. Le dicen que descubra un mundo que ya existe, y de 100 le quitan 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no están unidas. El niño tiene Tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 modos de pensar, de jugar. El niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos, 100 modos de pensar, de jugar y de hablar, 100 modos de escuchar, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 modos de descubrir, 100 modos de inventar, de soñar. El niño tiene 100 lenguajes, pero le roban 99. La escuela y la cultura le dicen: hay que pensar sin manos, trabajar sin cabeza, escuchar y no hablar, entender sin alegría. Le dicen que descubra un mundo que ya existe, y de 100 le quitan 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no están unidas. Le dicen, en resumen, que no existe el 100. Pero el niño exclama: sin embargo, el 100 existe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Valentina y a Manuela. Solamente para confirmar, Sara Yepes está por acá. Y Jefferson y Oscar finalmente no sé. Bueno. Entonces, muchas gracias a nuestras ponentes y nuestro ponente del día de hoy. A mí me corresponde hacer como la moderación, entonces lo que voy a hacer es como inicialmente plantear una síntesis y voy a meternos en problemas porque no vienen estos espacios a meterse en problemas. Yo de mi parte quiero hacer algunas preguntas, porque eso nos mete en problemas, porque eso nos quita tiempo para almorzar. Nos podemos quedar debatiendo o conversando el tiempo que queramos, pues también si alguien se tiene que ir o tiene que manejar, pues también es como que puede hacer. En primer lugar, yo creo que el tener la posibilidad de como exponer las ideas como sin la premura del tiempo, a pesar de los retrasos y todo lo demás, pues también es
como aprovechar las circunstancias, y entonces también agradecerles que se hayan desenvuelto de manera como fluida, tranquila y que hayan aprovechado como el espacio. Yo creo que ambas apuestas terminan siendo muy disruptivas, tanto en lo metodológico como en la concepción de la paz. Frente a la primera ponencia, pues habría que decir que es bastante inusual en la academia que haya un método autobiográfico, autorreferencial, sobre todo porque en la academia lo más usual es que te digan todo el tiempo que eso no se puede. De eso yo tengo preguntas, pero lo paso ahorita. Creo que también exponerse va de la mano de un asunto que también me parece necesario. No solamente por el contexto, en particular, yo no había caído en cuenta que Catatumbo, entonces ahorita me sacarán también de la duda, no era un municipio, sino que era un territorio, una región. Siempre pensé que era un municipio y geográficamente siempre lo ubiqué al sur del país y no al norte, oriente. Entonces también creo que en parte también eso hace como que sitúe ciertas cosas y también nos ubica en el rol. Ese rol, que en eso creo que también van a haber puntos de convergencia en ambas ponencias, tiene que ver con la construcción de subjetividad. La subjetividad suele ser uno de los asuntos que la ciencia tradicional más suele dejar de lado y en parte también nos limita los profesionales de las ciencias sociales, que nosotros no trabajamos en general con datos objetivos, los hay, pero en general nosotros nos acercamos a trabajar con sujetos que son sujetos activos, pero al mismo tiempo nosotros también somos sujetos activos. Entonces, digamos como que el poderles escuchar más en un asunto de compartir su experiencia, de compartir su lugar también de enunciación, de compartir también de dónde viene, y a partir de ahí también, pues, contar algo, un relato, creo que también permite como otro lugar de conocimiento distinto que nos podría dar como para conversar de muchas más cosas. Ahí también habría que resaltar algo, y es que yo cuando les escuchaba me preguntaba cuál es el valor agregado o qué posibilita, digamos, como que puede haber un asunto autobiográfico, entonces cualquiera lo podría hacer. Y sí, pero no a cualquiera le va a interesar. Aquí habría varios asuntos que decir, y es también reconocer que hay una evidencia de un proceso. Ese proceso se ha evidenciado también en el trabajo investigativo que se realiza y que también traza como las líneas en común frente a capas. Se me olvida el programa, que probablemente sea acompañado por región o algunas de estas organizaciones no gubernamentales. A mí me hacía como cercanía, y eso también es necesario enunciarlo. Hay otro punto adicional, y es, yo no estoy seguro, pero creo que son como trabajos de grado o van por esos lados. Eso también me parece importante rescatarlo para quienes, yo no sé si cuáles sean sus formaciones, en qué punto estén, pero venir a un espacio como estos a compartir las ideas que uno durante un tiempo también está investigando, me parece un asunto absolutamente necesario. La investigación tiene que salir también de los anaqueles de las universidades o de los repositorios virtuales que probablemente nadie va a leer, y si alguien los va a leer, lo van a hacer los mismos estudiantes, que no todos son juiciosos y no todos van a leer antecedentes de investigación. Es traer nuestros espacios, más allá de que seamos muchos, poquitos, muchas, poquitas, muchos, poquites, el lenguaje incluyente es necesario porque lo que no se nombra no existe. También creo que es una oportunidad también de que tenga un valor agregado en ese trabajo investigativo. Entonces a ustedes también muchas gracias por compartir lo que ha sido su experiencia y su proceso, no solamente a Jefferson, Camila e Brani, sino también a Valentina y a Manuel. Tenía más preguntas, más aportes, pero yo no me quiero robar el protagonismo, entonces voy a pasar como a la segunda parte. Mientras les escuchaba, me generó inquietud la vereda.
La tupiada. Yo creo que esto lo puedan conocer ustedes, pero yo la busqué, lo primero que me apareció fue que la tupiada tuvo una masacre, que fue la masacre de Dos Quebradas en San Carlos, el 26 de enero del 2003. Eso de entrada lo que también nos enuncia es, esto no sería algo usual si viviéramos en un municipio distinto a Colombia. Pero San Carlos, aquí también como haciendo la referencia para que no sean de Antioquia, San Carlos es parte del oriente antioqueño, para ubicarnos, ¿no? Que el oriente antioqueño está en la salida hacia Bogotá. San Carlos fue un municipio que durante muchos años tuvo presencia principalmente de las FARC y era considerada zona roja. Era un territorio al cual era difícil acceder porque acá había el riesgo de que hubiese una pesca milagrosa, o que había el riesgo de quedar en medio de una confrontación armada, o que había el riesgo de que hubiese una masacre. De hecho, la masacre que estuvo a cargo del Frente Noveno de las FARC, quien lidera esa masacre fue alias Chamizo, y principalmente la masacre se da por, pues, no hay justificación para un homicidio, pero el móvil termina siendo, uno, la no vinculación al grupo armado; dos, como un mensaje también de generar control territorial; tres, porque sí. Y eso creo que en parte influye también en que haya una barrera psicosocial. El profe que estaba antes, cuando David Villa renunciaba, las barreras psicosociales también tienen que ver con que hay una dificultad también para nombrar el conflicto, para construir memoria, porque también somos un país que históricamente ha estado permeado por el conflicto. Corrijo, somos un país que históricamente está permeado por el conflicto. Me parece también muy bello y muy necesario el poder ir a la ruralidad y el comprender desde la ruralidad. Creo que a las primeras y al primer ponente también, más o menos también les cabe como esa idea, pero ustedes tienen casi que la misma ruralidad, porque la realidad es muy distinta, o por lo menos no es la misma que se vive en Medellín y en las grandes ciudades, porque también las urbes y las ciudades terminan generándose como un ensimismamiento de pensar que los problemas de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta son los únicos problemas. Entonces, por ejemplo, el asunto migratorio en Cúcuta, diría, esto es el principal problema del norte de Santander. Y obviamente no, ¿sí? Se nos olvida que hay una guerrilla y que inclusive esa guerrilla cruza límites a Venezuela, que tiene y no que ver con el gobierno de Maduro, pero en últimas lo que también intentaba anunciar es el traer eso también como que nos pone a dialogar sobre otras cosas y a intentar también imaginarnos cómo es esa Colombia profunda a la cual estamos tan habituados. Frente a hablar de los niños y sus relatos, pues a mí me conmueve mucho y creo también las incentivaría a no desistir en la idea. A mí me gusta tomarme licencias, entonces voy a darles una recomendación y es igual, hay que trazarse límites frente al alcance de lo que van a hacer, porque el día de mañana ustedes no van a seguir ahí, pero la institucionalidad y las apuestas curriculares sí siguen. Entonces uno sí deja sembrar la semilla, pero lo ideal sería que la semilla pueda continuar en algún tipo de proceso de forma, porque de lo contrario podemos terminar haciendo lo que en psicología se llama acciones con daño, o por el contrario, pues simplemente somos el investigador extractivista, que vamos, extraemos la información y después nos vamos. Que con eso lo que les estoy diciendo es, sí, claro que sí, síganlo haciendo, pero también hay que reconocer el contexto y pelear y a la vez no con el contexto, es decir, hay que mantener una doble función ahí. Esa sería mi recomendación. Y no se me va, es difícil salir de también de rol de o asesor o intentar proponer como asuntos. Como es una investigación que está en construcción, también todo lo que tengo la posibilidad de analizar la información termina inclusive siendo más valioso desde las metodologías que tienen, que lo que diga la teoría la forma de leer,
lo que van a decir los niños de la tuteada probablemente no. E inclusive, este es el asunto donde termina siendo disruptivo, claro que escriban un paper si quieren, un artículo o presentes en una ponencia familiar. Pero en ese video que transmitieron, termina también dando lugar desde unos lenguajes que no son adultocéntricos y que tampoco terminan siendo como formas de transmisión de conocimiento usuales, porque nuestras formas de transmisión de conocimiento suelen ser como, también muy formales. De ahí que en este momento estemos así en línea, si no estemos haciendo un juego, una dinámica más participativa, o compartiendo algo de comer, que no se puede ya, yo tengo preguntas. Son las que nos van a dejar almorzar. La primera es, uno después de que echa las flores, tiene que problematizar, porque de lo contrario, entonces también sería un comité de aplausos. Lo primero es que a mí me genera una inquietud y es si la metodología, bueno, uno no va a plantear preguntas, pero si ustedes tienen preguntas, también la idea es que ustedes las puedan hacer. Yo solamente rompo el hielo. La primera pregunta para el grupo inicial era lo autobiográfico. A mí me generaba también inquietud frente al narcisismo o a lo egocentónico, y es si es más una necesidad investigativa o una necesidad propia, o las dos. Es decir, hoy en día, pues los medios que tenemos en la actualidad nos invitan a que usted muestre, inclusive en exceso, lo que usted es. Las redes sociales es eso, mostrarnos todo el tiempo. Si al mismo tiempo la investigación termina siendo eso, entonces, digamos, ¿cuál es el plus que tendría la investigación? Y eso más que ser una pregunta que tengan que responder con claridad, que si no la hay, bueno, como reflexión, inclusive puede no tener cabida, sentido. Entonces decía que también es como para problematizar. Me parece que dentro de las metodologías disruptivas la autorreflexividad también es necesaria, de hacernos preguntas también necesarias. Y para el segundo grupo, creo que es más en perspectiva y es, si yo me quedo con la literalidad de lo que plantea un niño, probablemente el lenguaje se me va a quedar corto. Pero también si lo sobreanalizo, entonces puede perder la esencia de lo que es el mensaje o el relato narrativo que está planteando el niño. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio para ustedes? Es decir, hacemos un sociodrama. En últimas, el sociodrama podrá tener sentido para todos los que participen. Pero para que ustedes me lo transmiten a nosotros, tiene que haber una matriz, una ficha o algo que... ¿Cómo lo hacemos? Si dentro de lo que es el proceso investigativo, ¿qué priorizan ustedes? ¿Qué consideran importantes? ¿Qué elementos son claves? Y si no saben también, se van a decir, no sé, esto no es una sustentación de trabajo. Nosotros lo planteamos más desde el ámbito de que existen las dos partes, pues como lo nombrabas, no solamente podemos quedarnos con lo que dice el niño, porque tiene muchos tipos de interpretación, ¿cierto? De cada uno de los adultos, porque tú lo puedes interpretar de una manera, pero ella lo puede interpretar de otra, pero yo lo puedo interpretar de otra totalmente diferente. Entonces lo que nosotros queremos como lograr es como mantener eso que dijo el niño en esencia, o sea, como tal cual lo dijo el niño, como el niño lo expresó, perdón, pero también como generando y llevando como más allá lo que nosotros, por ejemplo, como profesionales, que nos estamos formando como profesionales, podemos evidenciar en eso. Entonces, más como el análisis que estamos haciendo ahí, entonces mantener como lo que dice el niño, pero decir como, bueno, mira que el niño está diciendo esto y él lo expresa de esa manera, pero también dice esto, o sea, ¿cómo se dice? Directamente, como indirectamente, él se está haciendo referencia a esto, y puede que él no lo comprenda de la manera en que yo lo estoy comprendiendo, pero es eso. Entonces siento que lo llamamos más como hacia ese. Es que tú dabas la misma respuesta. Pues tú decías como, ¿qué es lo importante ahí? Lo importante son los niños, pero siempre tienen que tener pues, como ese complemento. Sin bajar a los niños de aquí, para ver si... Exacto, como lo único que queríamos nosotros como romper ahí era el hecho de que siempre se decía como, ay, bueno, el niño dijo esto, entonces ya lo dijo como que, bueno, corrámoslo para acá y eso es lo que dijo el niño, como ya la parte como del adulto, pero realmente se nombra el niño, o sea, se menciona, como listo, dijo eso, pero no importa
realmente cómo lo dijo, sino el qué quiso decir. Entonces, para nosotros es importante como resaltarlo tal cual lo dijo el niño, como él lo menciona, como él lo siente, como él lo expresa, pero claramente teniendo como ese compromiso de nosotras, como también vemos más allá y cómo él lo está expresando, pero hay algo más ahí que se Y puede. de hecho ahí tenemos un ejemplo que tiene como punticos suspensivos y es que los niños nombran el conflicto no como un juego. Entonces también cómo interpreta uno ese juego que ellos nombran con la realidad que nosotros estamos buscando. Ahí vemos como que hay una diferencia, y es a futuro, esos relatos. Sin necesidad, inclusive ustedes pueden hacer análisis hermenéutico, pueden interpretar o no. En el Museo Casa de la Memoria hay una parte de la exposición de salud principal donde hay las definiciones de los niños alrededor de palabras del conflicto. Para mí, conflicto armado es que puede ser cualquier cosa. Que mi papá dijo que iba a la tienda, no volvió. Esa es la definición de niño. O es un desplazamiento forzado, o es una desaparición forzada. Es para y Jefferson, Camila Elira. Yo sí quisiera también hacer un comentario en este punto. Y también en base pues al pronto a lo que nos comparten las compañeras, yo creo que lo que se está hablando también es como un hallazgo y de qué manera entonces tiene como un punto clave para repensarnos cuáles quizás son esos desafíos a la promoción y protección de derechos humanos en contextos de posconflicto y cómo entonces se le da el valor agregado a los niños, pero con ese mensaje de fondo de que pues hay como información que suprimen y no debería de ser así, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias entonces para continuar como enfocadas ahí? Ya era eso. Usted hacía mención de, ¿ya responde? Ustedes. ¿O era una No, era un comentario hacia Usted hacía referencia al tema del narcisismo con el tema de la autoetnografía. Yo no, bueno, en mi personal no lo veo tan así, porque es que, digamos, para este sujeto de la línea de tiempo mencionadas las redes sociales, por ejemplo, no es algo que uno comúnmente publicaría en una red social, ¿sí? Porque también hay que ver la contraparte y es como también el hecho de ser desplazado te lleva a sufrir discriminación por el hecho de que de dónde viene. Por ejemplo, a mí me ha sucedido y me sucede en octavo semestre de psicología que me han dicho, ¿tú eres guerrillera? Entonces yo digo, depende quién lo pregunte, cómo lo pregunte, ¿no? Y también si tenga, digamos, ánimos para decir algo al respecto. Uno crea una coraza para no darle importancia a ese tipo de cosas, pero afectan. Entonces, ahí lo significativo, y como lo mencionaba hace un rato, verbalizar, o al menos para mí verbalizar, es muy significativo porque me ayuda a sanar, me ayuda a poder ser consciente de que estuve ahí, pero ya no estoy ahí. Soy una mujer totalmente diferente que está tratando día a día de poder construir algo que nunca tuvo en algún momento. Entonces, lo que es eso, de mi parte, no lo veo como algo narcisista, sino un proceso, digamos, de coraje hablar de una como primera persona es berraco, no es tan fácil, y más, digamos, para mí de un pueblo, uno lo hablábamos cuando comíamos en la noche con el estudio técnico de Paz a la Paz, que estar acá es significativo para nosotros, pero nosotros somos de pregrados, entonces ustedes son de posgrados, ustedes hablan con una terminología y uno queda, uy, allá llega uno y averigua lo que, sí, conceptos y cosas que ustedes dicen que la profe lo utiliza mucho en lo que ella dice, pero uno dice, uy, esto que hará referencia. Entonces uno se siente como, no, de una u otra forma, como toca seguir estudiando, toca pulirse porque hay escenarios que llevan a que uno tenga una comprensión mucho más alta de la que pues, estamos en el proceso de adquirir. Entonces yo creo que eso también. No, yo creo que eso es una relación de poder saber, ¿no? Para mí, ayer también lo conversaba y era que, por ejemplo, el doctor no se queda. Pues es que yo estaba pensando también sobre eso porque, y también al final creo que su pregunta me deja a mí con muchas reflexiones, porque, digamos, la autoetnografía es una herramienta que estoy conociendo recientemente. ¿Sí? Y también yo decía, pero voy a hablar de mí, porque tengo que hablar de mí y mi historia realmente es relevante.
Y creo que de alguna otra forma cuando encontraba una, Silvia creo que es la autora en la que nos contextualiza y nos conceptualiza, perdón, como la autoetnografía, y decía que es una herramienta poderosa de autoconocimiento que lo que va a permitir a nosotros darnos una voz que no teníamos. De alguna otra forma es la investigación, ese canal y ese medio, pero creo que no es desde el ego, sino desde una intención más de construir, de aportar. Y pues bueno, yo creo que al final vamos a seguir respondiendo esa pregunta a medida que vayamos indagando, porque esto, pero igual ahí creo que en algún punto existe algo como de ego, no sé, o sea, creo que ahí nos vamos a entrar en un debate y al finalizar creo que hacia allá va ese análisis también de la rigurosidad a la que muy probablemente también a Jefferson va a cuestionar dentro de su investigación. Entonces creo que ahí también ya usted le da unos adelantos de hacia dónde también tener esa postura. Yo creo que, o sea, está muy lejos. Yo siempre lo siento así, que está muy lejos del egocentrismo. No sé si esto me hace más egocentrista. Bueno, pero esto, yo creo que sí está muy lejos porque el espiritismo mismo es difícil. Yo creo que es muy difícil y nosotros no solo vamos a hacer una autobiografía, vamos a hacer una etnografía también con los demás estudiantes que también tienen estas características, que sean víctimas de conflictos armados y que sean jóvenes universitarios con características. Entonces, esto no, o sea, es como venga, o sea, usted tiene esas condiciones y esta vaina, yo también, entonces, de cierto modo es como esto, exactamente, entonces como que estas personas se sienten identificados con uno, exactamente, entonces como que se pueda construir algo más subjetivo, algo como más esto, lo que decía Camila, que es súper importante, esta construcción como tal que se me olvidó, pero es muy bonito. Entonces es eso, no es solo centrarse en la biografía, sino lo importante es esta construcción de la biografía y la etnografía, el contexto de todo esto. Y pues como fin último, lo que se quiere hacer a partir de esto es generar un material, en este caso estábamos mencionando, de pronto puede ser un libro, unos capítulos donde podamos, digamos que hablar un poco más, digamos, técnico, digamos que tan personal, sino un poco más técnico de todo, de lo que pudimos observar y de cómo, lo mencionaba hace un rato, hablar, verbalizar, puede servir para sanar. Muy bueno, la verdad. Pues, circular la palabra. No, es que de verdad, pues, sé que lo como encontrar algo más técnico en medio de esta etnografía, pero la verdad me gusta cómo suena así. A mí me gusta que se diga con las palabras, por ejemplo, hablar del pueblo, mencionarlo del sancocho de olla, el paseo de olla, son cosas que enriquecen incluso, pues, en ejemplo, porque estamos centrados en palabras muy técnicas que, como decían nosotros en pregrado, tal vez no comprendemos y queremos llegar a hacerlo, pero que vienen de estas raíces. No sé, a mí me gusta más. Y que, por ejemplo, esta historia que cuenta Elrani y Camila Jefferson muy probablemente se parezca a la historia que también en otra región esté pasando otro joven, otro niño, y que se va a sentir identificado. Y va a decir, estas personas salieron del conflicto a superarse, a llevar el nombre de su pueblo también en alto y a mostrar que es un pueblo que es más que un conflicto en la historia, sino que también es un pueblo que tiene personas que aportan a la paz, que construyen paz desde su individualidad. Bueno, yo no quería decir nada hasta que dijeran puede salir todo en yo sí sabe que nos sirve mucho venir acá y exponernos porque es una investigación que está empezando, en realidad no tiene mucho tiempo, tiene unos meses, y lanzarse allí al ruedo pues fue una apuesta que creo que la hemos logrado en parte, pero todos los comentarios nos sirven, y creo que pues lo dice Jefferson, digamos,
que más, no lo veo como narcisista, porque de hecho fue muy difícil que escribieran algo, que dijeran algo, que valoraran algo que también el experto es el que dice, ¿sí? Porque yo tengo que hablar como el que no es tan inteligible que no le entiende nada y yo, pues, yo no me conecto con eso que pasa también con los niños, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio de reflexividad. De hecho, en la autobiografía, la primera parte, que es la autobiografía, no necesariamente toda sale a la luz, no van a exponer su vida al detalle, sino que es una oportunidad, como tú dices, de sanar, pero también de reflexionar, ¿sí? De cómo mi llamada objetividad, pues parte del hecho de saber de dónde estoy hablando, de quién soy, y de que parte de lo que veo en los otros es lo mío, ¿no? Entonces, creo que ahí se rompe esa visión narcisista porque es ponerme al mismo nivel de cualquier humano que tiene unos diálogos existenciales y se pregunta por qué yo, o para qué yo, o por qué me tocó esto. Y entonces creo que allí creo que es una oportunidad. Además, también va hacia el otro, que es la parte de la etnografía, que va hacia el otro es reconocer su territorio, espacio, tiempo, que ellos lo cruzan con su historia personal, pero esa historia personal, ellos también están cruzando con una historia local, una historia también de memoria, aquí ejercicio tanto de memoria colectiva, que me cuento Halbach porque él no habla de la memoria histórica, él habla de la memoria colectiva. Y entonces aquí es donde está la memoria colectiva, porque la memoria histórica es la que nos contó todo el mundo, es la que está en los libros. Pero es un ejercicio de memoria colectiva que va desde, como tú dices, el café, el sancocho de hoy, es decir, que soy campesino, como campesino, y pasa, pues también va a pasar por ese filtro de lo académico para volver a lo que los demás han dicho y traerlo en un ejercicio, pues, también de encontrar los hallazgos propios investigativos. Entonces, como metodología, creo que las autoras de este enfoque hablan más que de interpretar y esta serie de aspectos, como tú decías, de pronto una especie de capas como de cristalizar. Entonces el ejercicio lleva a una cristalización de estos diferentes momentos para encontrar por otros caminos hallazgos de investigación, pues que también son no validados por los otros, sino construidos desde una subjetividad, ¿no? Es como el ejercicio que se intenta hacer. Sé que no lo hemos presentado en el programa y estas mismas preguntas no lo van a hacer, y peores. y sí, yo creo que es muy interesante, como se comenta también con la investigación de las compañeras. Y de hecho, hace unos días estuve en una presentación de un libro que daban un salto mayor al que ustedes, no digo mayor, un salto diferente, muy en esta vida y porque investigamos a los niños y los niños no son co-investigadores, ¿cierto? Porque yo interpreto al otro y porque los dibujos de quién son, las historias de quién son, ¿sí? Son de los niños y en donde le he dado el lugar de ser co-investigador, ¿cierto? Entonces, el camino que están está muy valioso y hermoso. De hecho, nos tomamos muchas fotitos y necesitamos no perder las costumbres orgánicas y que pues las felicitamos que cuando le damos ese lugar a los niños, no como sujeto explorado, sino como de investigador y de ser la exposición va a ser muy interesante. Era como mi comentario. Que yo iba a decir que vos nos das como respuestas también ahí como en tu forma de ser y de hablar y le estabas dando respuesta a ellos cuando decías que hay que nombrarlo, que lo que no se nombra no existe y eso es lo que están haciendo ellos, nombrarse a ellos
para ser referentes de otros que quizás les da miedo afrontar esas realidades o afrontarse pues como con su historia de vida. Entonces solamente era eso, que ellos están dando ese pasito de nombrarse para ser como esa persona referente de otros. Exacto, y más como que yo también sentí que todo el tiempo igual estaban mencionando eso, como nosotros también éramos de allá, o sea, muchas personas, qué rico que muchas personas salgan también y exploren, por ejemplo, el hecho de estar en una universidad, que tú lo mencionabas, entonces como que todo el tiempo también sentía que estaban haciendo mucho énfasis en lo que querían lograr, en que querían llegar a un montón de personas que se dieran cuenta que pueden también, o sea, que no solamente existen 3 personas en el pueblo que pueden salir, sino que todos podemos salir. Entonces, también Sí, de verdad que yo sí creo que es muy interesante porque pues como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces sus pros pues obviamente es un ejercicio que ayuda mucho a la pues, reflexión, a la autodeterminación, a la quizás hasta profundidad emocional que uno puede generar para autorregularse y sanarse, como decía la compañera, y eso es muy rico y muy valioso. Y ya de pronto entonces sí como los contra y analizando un poco más la situación, quizás sí, hay como que hay un sesgo, ¿sí? Y pues por la subjetividad. ¿Por qué? Porque pues está basado en un aspecto muy personal, ¿sí? Entonces ahí es como, bueno, puede ser entonces una experiencia significativa para compartirla con nosotros y que ellos pues como que se identifiquen, y realmente es un método muy valioso desde las ciencias sociales y humanas, pero entonces hay que tener cuidado de qué manera esto se puede complementar con otro tipo de enfoques, sí, que sea como un complemento, para que de verdad pueda generar un buen impacto, pero muy interesante. A mí me pareció muy interesante. Bueno, digamos que ahí hay un asunto y es, pues yo no sé si doy la respuesta, porque yo también tengo un lugar de enunciación. Entonces, en mi lugar de enunciación, yo puedo tener algunas respuestas, pero ese es mi lugar. No, yo no soy el que hizo la investigación y es tampoco como el lugar desde donde estoy parando. Frente a eso, para mí también hay lecturas. Uno, voy a decir algo que termina siendo como paradójico, pero Michel Foucault planteaba la arqueología del saber, en las palabras y las cosas, no recuerdo, pero él decía que los saberes son un lugar de poder, o sea, la academia es un lugar de poder. Y en ese sentido, pues también solamente pensemos cuáles son los conceptos, las teorías que regularmente terminamos aprendiendo, y casi siempre son saberes europeos, norteamericanos, hegemónicos. Por ahí empezaban, creo que fueron precisamente Jefferson, Camila y Gramsci, enunciando que no era pues, un lugar hegemónico desde el cual se paraban en la ciencia. Entonces también pararse desde ahí es necesario. Yo creo que aquí fuimos muy amorosos, pero también es porque hay una confluencia, pero muy probablemente les van a atacar y les van a decir, eso no es ciencia, eso no es válido para graduarse de un pregrado, inclusive pueden ser muy despectivos, o sea que usted, la niña o el niño que hace un diario todos los días y escribe lo que le pasa diariamente, eso es ciencia. Ah, bueno, entonces miremos, eso podría ser material de estudio, ¿por qué no? ¿Sí? Pero la ciencia tradicional te va a decir que no. Frente a eso también hay, entonces, ciencia no hegemónica, en Latinoamérica hay estudios de coloniales, hay también desde la misma educación, lo que ustedes ahorita estaban planteando, también hay asuntos que están por fuera del currículo. Entonces, también es como que la academia también puede ser resistencia y también puede ser revolución, o sea, también es como que no solamente hay un lugar hegemónico en el saber, sino que también hay lugar a crear resistencia a partir del conocimiento. Pues al menos así lo termino leyendo yo. Entonces, más que ser una crítica, uno, me parece una pregunta válida, yo soy psicólogo, y entonces lo que uno produce de por sí sí es un asunto narcisista. Ahora, si uno produce algo sobre sí mismo, también con mayor razón es un asunto narciso. Ese es mi punto de vista. Ahora, ¿eso está mal? No necesariamente, pero desde mi punto de vista no niega lo que les estoy diciendo.
Pero insisto, nos podríamos quedar aquí debatiendo y no almorzaríamos. Yo les agradezco mucho. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Dos preguntas. Para la primera ponencia, ¿cómo pueden influir las nuevas tecnologías y las redes sociales en la promoción de los derechos humanos y en la paz? Y para la segunda ponencia, la sociedad civil, ¿cómo puede desempeñar un papel efectivo en la promoción de los valores de memoria, derechos humanos y paz? Pues yo creo que en nuestro caso es un asunto que hay que pensarse porque también es como de no solamente construir aquí, sino de involucrar el resto en la importancia de darle voz a los niños y de escuchar a los niños y de que, entender que los niños no solamente son sujetos pasivos, sino que todo el tiempo son sujetos activos, por lo que les estaba contando de que si hubiera en este espacio un niño, todos estaríamos comportándonos totalmente diferentes. Entonces, primero es como que la ciudadanía tiene que entender cuál es el papel de los niños en el entorno para ya después ir como a generar de pronto como esos otros procesos y esas otras preguntas. ¿Cómo pueden influir las nuevas tecnologías, las redes sociales en la promoción de los derechos humanos y en la paz? Yo creo que de múltiples formas, pero creo que si lo situamos, por ejemplo, en el caso de Catatumbo, es muy complejo porque aún existe una brechas desiguales de acceso y uso de tecnologías y más de redes sociales. Entonces, creo que esa influencia, si bien aún, digamos, existen o hay muchas cosas por las cuales superar en materia de acceso, por ejemplo, pues no hay un acceso a una tecnología o al uso informado también como de las redes sociales, más allá de unos canales muy específicos de comunicación que tienen las comunidades. Y pues de alguna otra forma creo que a través del uso de redes sociales y de estas tecnologías, pues bueno, esa promoción de derechos varía, ¿no? Desde ejercicios pedagógicos, presenciales, como ya ahorita todas las herramientas de TikTok y demás, que creería y asumiría uno que está llegando hasta la realidad, pero realmente no es así. Entonces creo que antes de poder llegar a ese ejercicio habría que hacer una alfabetización digital a estas zonas para poder llegar a esos objetivos. Y eso que menciona la compañera debe ir de la mano también de cómo se presenta esa información, porque de pronto temas técnicos no son de interés. Entonces, tratar de buscar formas estratégicas y pedagógicas y de pronto con personas conocidas dentro del territorio para que sea, no sé, mayor la receptividad de la población. Y sumado a esto, un poco salida de lo que mencionaba la compañera es, por ejemplo, desde el Semillero Paso a la Paz, se tiene un grupo de Instagram donde se suben constantemente cositas que vamos haciendo, participamos, o sea, hacemos, por ejemplo, ahora estamos en la semana, conmemoración de la Semana por la Paz, entonces, como en un primer momento la Semana por la Paz fue desde el Semillero Paso a la Paz y ahora se vincularon otros semilleros de trabajo social, de derecho, entonces vengan para acá, vamos a construir, no solamente que sea algo de unos o de los que nos interesa construir paz, sino de diferentes ámbitos y perspectivas. Yo creo que eso. Otra pregunta para la segunda parte. Perdón. Esto, no, más que como, bueno, sí una pregunta, pero también un comentario. Ya que ustedes pues visitaron San Carlos, ¿no pensaron también en articularse con otras organizaciones, investigaciones, semilleros que estén presentes? Porque desde Uniclaretiana hay una practicante de trabajo social que se encuentra en la corporación Memoria, Sueños y Esperanzas. Y ella también, con todo lo del muralismo, está trabajando fuertemente lo del pues, post-conflicto y de qué manera se generan, pues, se promueve un poco la paz. Y pues lo que ustedes comentaron, que es una novedad, quizás no tocar el tema con estos niños, también me genera como interrogantes porque pues ella nunca nos había como mencionado eso. Entonces es como también compartir otras experiencias.
Pues sabemos que desde el semillero, con alianza con otras universidades, hay otros estudiantes que también, pues como que tienen un tema parecido, pero como por otras ramas. Pero, porque también es como una investigación, o sea, esta es una partecita de la investigación macro o general que tienen como esas alianzas de esas universidades, de los profesores que están dando las asesorías. Pero nunca nos habíamos puesto a pensar como en un proceso comunitario, una organización. Pues lo de ella tengo entendido que es como un proceso comunitario, impacto social. Y no sé, de pronto el tema de población infantil, qué tal, pero puede ser un buen aliado. Si algo yo tengo tu número, ella es la de, yo tengo tu número, entonces te escribo por ahí. Vale, listo. ¿Hay más preguntas? Bueno, les agradecemos a todas, a todos su participación. Nos vemos a las 2. Que tengan un provechoso Todos almuerzo. firmaron la asistencia. Si nos tomamos una foto antes de que nos vamos. Sí, está surgiendo. Va.